Muy bien. Bueno, el día de hoy también ya está con nosotros la maestra Paulina Suárez del Real, a quien le doy la bienvenida. Ella es la encargada del área de educación y formación de Educación con Rumbo. Me da mucho gusto saludarla, maestra. Ya anteriormente hemos platicado. Hoy en este regreso a clases, qué mejor día para tratar de saber un poco, sobre todo con los nuevos sistemas, este tema de la nueva escuela mexicana, como padres. ¿Qué esperan nuestros niños en las aulas? En los últimos 5 años, ¿cómo ha sido el avance? Nos tocó esta terrible pandemia que por supuesto provocó muchas afectaciones y sobre todo un retroceso a nivel mundial con las cuestiones educativas, pero hoy desde Educación con Rumbo, ¿cómo ven la situación de la educación en nuestro país? Gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel, por tenernos por aquí una vez más. Es un gusto para nosotros compartir con tu auditorio. Y pues sí, efectivamente, hoy es un gran día para papás y para alumnos con esta nueva entrada al nuevo ciclo escolar 2024-2025. Y bueno, como tú bien lo mencionabas, creo que es un momento importante para poder reflexionar en dónde está parada la educación y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Específicamente en el tema pues, de la nueva escuela mexicana, sabemos que llevamos un año de que se ha implementado este nuevo programa educativo, que tenemos estos nuevos libros de texto y es importante también hacer un hincapié en que no tenemos los datos suficientes para poder evaluar y para poder decir cómo van las cosas. ¿Por qué? Porque tristemente sabemos que un problema importante de esta administración ha sido el tema de la evaluación. Un punto en el que nosotros hemos trabajado fuertemente, sobre todo defendiendo el que sí se aplique la prueba PISA, pero que, como sabemos, desapareció primero el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y ahora con las nuevas leyes que se aprobaron en el Congreso, también desaparece Mejor Edu. Y esto nos va quitando la posibilidad de tener datos duros, autónomos, que nos puedan decir cómo está la realidad de nuestro país. Y por eso es tan importante que pruebas como PISA se puedan estar implementando para poder tener referentes internacionales de pruebas estandarizadas que nos puedan dar una guía de cómo está esta situación. Entonces, pues esa es una realidad importante que creo que tendremos que tener en el radar en estas fechas, el qué va pasando con la prueba PISA, el qué está pasando o cuáles van a ser las medidas que se van a implementar para poder evaluar la educación aun cuando ya no se cuente con Mejor Edu. Y bueno, específicamente en el tema que tú mencionabas de 5 años para acá y el tema de la pandemia, dos datos muy importantes que pudimos compartir el día de hoy en la rueda de prensa que dimos con motivo del inicio del ciclo escolar es, primero, el que contamos con 4.456.000 personas que al llegar a los 15 años en México no han logrado terminar sus estudios secundarios y tampoco están Wow. pasando a media superior. Y eso nos preocupa mucho porque al final, bueno, esto se puede medir, por ejemplo, con pruebas como PISA. Esto también nos preocupa mucho porque nos refleja un tema al que se le llama analfabetismo práctico o funcional. ¿Qué significa esto? Que los alumnos saben leer, pero no entienden los mensajes. Te puedo leer que dice un recado, pero no soy capaz de entender el sentido de esto y poderlo convertir en herramientas para mi vida diaria. Y esto es un elemento que nosotros también identificamos en los nuevos libros de texto, que no se contaban con los elementos suficientes en cada grado escolar para poder considerar que se cubrían estos aprendizajes prioritarios o estos aprendizajes que se requiere cubrir en cada ciclo escolar de acuerdo a pruebas estandarizadas como PISA, y pues que eso está dejando a nuestros alumnos sin la capacidad de poder tener una lectura de comprensión real y también por el otro lado, sin poder aplicar estas habilidades que se van aprendiendo a la vida diaria, que creo que son elementos que tendríamos que tener pues también en consideración, sobre todo para los papás que nos están escuchando, el que puedan ir identificando estos elementos en sus hijos, cómo están aterrizando estos conocimientos a su realidad del día a día, ¿no? Una de las cosas que veíamos y que incluso observaba que ustedes en Educación con Rumbo, pues de plano tuvieron que irse hasta un amparo, a un proceso judicial para que México regrese a la prueba PISA. ¿Por qué es tan importante tener esta medida y sobre todo por qué es tan importante medirnos a nivel educativo con otros países, maestra? A ver, específicamente la prueba PISA lo que hace es evaluar a los alumnos de 15 años del mundo para justamente identificar sus habilidades en lectoescritura, matemáticas y ciencias. Y no nada más es a evaluar los conocimientos, sino su aplicación a la vida real y a los problemas prácticos de la vida.
que esto indirectamente también pues nos refleja las necesidades que se requieren para poder entrar, por ejemplo, en un entorno laboral y poder cumplir con los requisitos mínimos que este entorno requiere. Lo importante de esta prueba es que no nada más nos está dando datos en comparación con nuestra realidad nacional, sino que nos compara con otros miembros de la OCDE y otros países invitados que hacen esta misma prueba y que nos permiten ver en qué escala estamos en esta realidad. Sabemos que en las últimas pruebas el tema de lectoescritura y matemáticas ha estado muy bajo y que de hecho en la última prueba se fue a la baja y que esto es un elemento de crisis porque incluso los países o empresas extranjeras que están pensando poder invertir en nuestro país, pues se basan en datos como los que arroja la prueba PISA para saber si van a contar con el personal y con las habilidades que ellos puedan prestar para una empresa o una inversión. Pues Entonces, sí es muy importante. bueno, te lo tengo que preguntar, pero ya me imagino Claro. cuál es la respuesta en relación a que en secundaria pues están eliminando en los libros de texto o los talleres de inglés. Tanto trabajo que costó meter el inglés en la mayoría de las escuelas y ahora pues literal de un plumazo sin consulta deciden que pues el inglés no es necesario. Sí, definitivamente creo que sí se requiere un análisis profundo del nuevo programa, sobre todo sí creo que se han dado algunos pasos buenos para nuestro país, pero en otros sentidos, no nada más es el tema de los libros de texto. A esto también hay que agregarle, por ejemplo, el tema de la capacitación docente. Si los maestros de verdad están capacitados para poder atender las necesidades de nuestros alumnos, si se les está brindando a estos maestros los materiales que requieren para poder impartir clases en sus salones, y no nada más estamos hablando, como te comento, de libros de texto, que Claro. también traen ahí sus elementos de error que se pudieron identificar a principio del ciclo escolar anterior, sino es todo un complejo y es todo un contexto que se tiene que cuidar para que esta educación pueda seguir adelante y que definitivamente necesitamos que eso sea una prioridad en el gobierno que entra. La nueva presidenta dijo que iba a ser la presidenta de la educación. Pues esperamos que de verdad esa frase se vea materializada, no nada más en presupuesto y en becas, sino también en políticas públicas y en programas que puedan recuperar tanto a los alumnos que están fuera de los salones, que vemos un alto índice de abandono escolar, como también la calidad de los aprendizajes que estos alumnos están pudiendo lograr en sus aulas, ¿no? Sí, sin duda, es muy importante todo esto, pero sí tenemos que entender que donde tenemos que empezar a trabajar, por supuesto, salvo tu mejor opinión, es en los maestros, es en los docentes, porque es en ellos a quien le estamos entregando la confianza y la responsabilidad de educar a nuestros niños, de que les enseñen, de que les den las herramientas necesarias para resolver un problema, para análisis, para tantas cosas. Me parece que es ahí en donde se tiene que trabajar y creo que si hay un problema, hoy, y un abrazo, y que tengo maestros queridísimos, familiares y maestros a quien agradecerles, pero lamentablemente hoy me parece que uno de los graves problemas, salvo tu mejor opinión, está en los docentes, está en el magisterio. Sí, definitivamente. A ver, vimos que justamente los maestros fueron los grandes héroes de la pandemia junto con el personal sanitario. Los que salieron al quite, muchos de ellos por verdadera vocación para poder cubrir esas necesidades que se estaban requiriendo. Pero también vemos cómo pues, se les tiene en un olvido en el tema específico de su formación y de su capacitación. Por su formación me refiero a que las normales de verdad cuenten con el personal más capacitado para que pueda darles las mejores herramientas a esos docentes que se están formando. Y por otro lado, que este proceso de formación continua de los mismos maestros sea adecuado, les dé realmente las habilidades que requieren y sobre todo en un contexto de un cambio de programa educativo, donde en los últimos años se han tenido varios cambios de programas sin haberle dado a los maestros la capacitación necesaria para poder implementar esos programas en sus aulas. Más allá de si el programa es bueno o es malo, es qué tanto le estás dando las habilidades a tus docentes para que lo puedan llevar a cabo en sus aulas y puedan cubrir con esos aprendizajes mínimos indispensables que se requieren en cada grado escolar. Creo que justamente ahí es en donde tenemos que seguir exigiendo, porque eso nos toca como ciudadanos, seguir exigiendo que los respectivos gobiernos apoyen a los docentes, de verdad los formen y que todos estos materiales que se les puedan brindar para poder dar una educación de calidad no falten en temas de infraestructura, en temas de materiales educativos, Claro. todos estos elementos que para ellos son imprescindibles para poder llevar a cabo su labor.
En los últimos días he sido yo muy crítico con el tema de la cuota voluntaria y he sido muy crítico y hubo maestros que se enojaron con nosotros y digo nosotros porque también comparto un noticiero con Javier Alatorre a nivel nacional y ahí comentamos al respecto porque éramos muy críticos en el sentido de no deben de existir las cuotas voluntarias. No es posible que los papás tengan que complementar a la escuela el papel de baño para el pago del velador, para llevar hojas tipo bond, para una escoba, o sea, yo decía, ¿por qué cuotas voluntarias? Eso debe de estar ya cubierto por el gobierno, pero hoy, por ejemplo, te saludo desde el sureste del país, te Sí. decimos el reporte en Chiapas, en Campeche, en Oaxaca, que hay escuelas que ni siquiera cuentan con aire acondicionado, ni siquiera cuentan con un ventilador. Se les olvidó, y no este sexenio, maestra, espero que seguramente tiene Sí. años que se les olvidaron a los gobiernos la importancia que tiene que ver la educación básica. Ha sido un retroceso que muchos expertos, no sé qué cifra tengas tú, dicen que tenemos un retroceso de por lo menos 10 años. Efectivamente, efectivamente. Sí, de 10 años y de hecho, en este tema que comentas, sí quisiera hacer énfasis en que uno de los elementos que más se repite en los casos de abandono escolar justamente es el tema educativo, perdón, el tema económico. ¿Por Claro. qué? Porque al final no nada más es el hecho de que se apoye con una beca o que se les dé cierta cantidad a los alumnos para que puedan estudiar. Hay que considerar el aumento en los útiles escolares, el costo que implica el traslado de los alumnos a sus centros de estudio todos los días, lo que implica los uniformes, los gastos también de socialización con sus compañeritos. O sea, llega un punto en el que ese es un elemento y un factor por el cual algunas familias pues dejan de llevar a sus hijos a la escuela o que en su caso tienen que elegir entre seguir con la educación de sus hijos en primaria y secundaria o poder ingresar a los que están por entrar a preescolar o que puedan seguir educación medio superior. Definitivamente estos temas no van separados. El tema de las oportunidades y del ataque a la pobreza tiene que ir de la mano con el tema de la educación. No se pueden separar porque indirectamente se afectan uno al otro. Pues ahí está, maestra Paulina Suárez del Real, siempre es un placer platicar. Te queremos estar invitando porque, ¿sabes qué? Ahorita ya nos ganó el tiempo, pero me quedo con muchas preguntas en donde también como padres de familia, ¿qué podemos hacer con nuestros niños? En donde de pronto es tan fácil nada más dejarle la responsabilidad al maestro, pero ¿nos vamos a conformar con eso? Tenemos que conformarnos con eso, tenemos que ver que nuestros hijos no están aprendiendo. Al final el que está sufriendo el daño es el niño. Y creo que es ahí donde tendríamos que trabajar también los padres de familia. ¿Te parece si reprogramamos otra chamba para que nos ayudes a entender como padres de familia también la responsabilidad que tenemos? Claro que sí, estamos a sus órdenes y muchas gracias por la invitación. Ahí está la maestra Paulina Suárez del Real, encargada del área de educación y formación, precisamente de este organismo no gubernamental, Educación con Rumbo. Gracias. Y esta entrevista la vamos a dejar ahí en las redes sociales para que la revisen y de verdad, padres de